buena tarde, respetada teleaudiencia del Canal 2 de Global TV. Nuevamente con ustedes en este espacio académico y familiar para abordar temas de especial o de vital importancia en el momento de hacer valer sus derechos. Como es la mecánica del programa, tenemos una franja de participación a la comunidad. Si usted bien lo considera, puede llamar en ese momento en que lo anunciemos a la línea telefónica 558-5312 y hacer una pregunta referente al tema que vamos a abordar en el día de hoy. O si lo prefiere, puede reservar su cita a través de los teléfonos 888-1531 o al 888-2384 o a los números celulares 316-768-1160 o 315-408-8315. Hoy continuamos con el tema de las pensiones. Le doy un saludo muy especial, doctor Mauricio, quien les habla, Aidaluz Bedoya Giraldo, para dar inicio pues ya a este conversatorio de hoy. Muy buena tarde, doctor Mauricio. Buena tarde, doctora Aidaluz, y muchas gracias por esta invitación a este nuevo conversatorio y a participar dinámicamente en los temas de seguridad social desde que iniciamos este programa. Quisiéramos hacerle una manifestación a los oyentes y a aquellos televidentes que nos observan en vivo y en directo por la señal de Global de televisión, y aquellos que nos pueden estar observando en vivo y en directo por www.canal2.cali.com. Bueno, haciendo un breve recuento del conversatorio anterior, nosotros hicimos referencia, estábamos culminando el tema del régimen de ahorro individual, iniciamos el régimen de ahorro individual y habíamos culminado el régimen de prima media. En ellos hicimos mención a la pensión de sobrevivientes, quiénes eran los beneficiarios, se hizo una pequeña referencia sobre el seguro funerario, y cuando entramos a abordar el régimen de ahorro individual con solidaridad, hicimos solamente mención de una de las particularidades de este régimen. Manifestamos pues la edad y el capital que se debe tener como mínimo para acceder a este beneficio. Hicimos mención de que se tiene que tener un capital superior al 110% y un mínimo de semanas cotizadas de 1.150 semanas, y hoy abordaremos sobre, pues, inicialmente en el programa anterior hicimos mención al régimen de la renta vitalicia, y hoy abordaremos al retiro programado. Pues, doctora Aidaluz, sería bueno precisarle a nuestros televidentes el retiro programado, aunque ya sabemos que la renta vitalicia, pues hay que hacer un contrato irrevocable con una aseguradora, en la cual pagará hasta el momento en que esa persona que ha sido beneficiario de esa pensión fallezca, y con posterioridad el fondo será quien paga a aquellos sobrevivientes, siempre y cuando ese saldo, vuelvo y reitero, sea suficiente para seguir satisfaciendo ese beneficio. Entonces hoy abordaremos el retiro programado, doctora Aidaluz. Sí, el retiro programado es otra modalidad de las formas de uno pensionarse en el régimen de ahorro individual con solidaridad que está administrado por los fondos privados. Entonces, en este retiro programado yo ya no contrato, a diferencia de la renta vitalicia inmediata, con una aseguradora de mi elección, sino que esto se hace con cargo al mismo fondo pues donde yo estoy depositando mis ahorros a mi cuenta individual. Pero aquí la diferencia pues es que deben primar, digamos que como semanas cotizadas, a pesar que no es propio del régimen de ahorro individual, pero sí tenemos que decir que aquí se trata de tener como mínimo las 1.150 semanas pues que establece el fondo, ese fondo de solidaridad que tiene el régimen de ahorro individual para las personas que, teniendo los 57 años mujeres o 62 años los hombres, no alcanzan a completar el 110% del salario mínimo para ostentar pues una pensión por vejez. Entonces, en el retiro programado se requiere, además del 110% del capital, tener como mínimo esas 1.150 semanas, pero que si esa persona, ese cotizante, no deja derecho o no alcanza pues como a dejar los requisitos pues para que se pensionen, esto para que queden los beneficiarios, pues, es decir, no cumple los requisitos. No cumple con los requisitos pues para no enredarlo. Entonces esto lo que hace es acrecentar
¿cierto? Ese fondo de garantía que es propio únicamente pues de este régimen de ahorro individual, pero también el retiro programado, obviamente que si yo tengo capital y las semanas suficientes, pues también podría dejar derecho a que mis beneficiarios puedan ostentar esa pensión. El beneficiario, el afiliado en este caso puede optar por el retiro programado siempre cumpla esos dos requisitos. Esos dos requisitos, exacto, decir, o sea, son condición una y la otra. Es decir, distinto a lo que hemos manejado en la renta vitalicia. En la renta vitalicia, exacto. Es solamente tener la capacidad suficiente para haberlo hecho. En el retiro programado tenemos que tener en cuenta es el capital y más unas semanas. Más unas semanas. Y en ausencia de los requisitos, si no se tienen las semanas, pues o puede optar porque ese fondo le contribuya para completar las 1.325 semanas. Y aquí hay algo particular en el retiro programado, doctor Mauricio, y es que uno también acrecienta esa masa sucesoral cuando quedan, pues, o sea, me hago entender, yo soy el afiliado y fallezco, ¿cierto? Entonces dejo derecho a unos beneficiarios que, como lo establecimos en el conversatorio pasado, si cumplen lo que está establecido en el Código Civil, o sea, ciertos beneficiarios que son los que ya lo mencionamos y pues no hay necesidad de volverlos a decir en este conversatorio, lo que hacemos es acrecentar esa masa sucesoral para cuando ellos vayan a ostentar la pensión de sobrevivientes, pues puedan tener también ya asegurada esa pensión, que es como diferente con la renta vitalicia, ¿verdad? Claro, es una modalidad distinta, es decir, aquí siempre hay que tener en cuenta y el eje temático de este régimen de ahorro individual con solidaridad es que depende del esfuerzo y del ahorro que haya hecho el cotizante en el sistema como tal. La elección como tal, y vuelvo y le reitero a los televidentes y a aquellas personas que nos observan en vivo e indirecto a través de internet, es que deben de, al momento de elegir este régimen de ahorro individual, deben de tener en cuenta exactamente cuál de ellos podrán optar para determinar en qué momento se quieran pensionar o no, porque ahí, como lo mencionamos, ya hemos tocado dos particularidades del sistema y quedaría un tercero, que es o sea que es la mixtura. Si yo voy a hacer una renta vitalicia con retiro programado o retiro programado con renta vitalicia, diferida, que es como se llama, diferida, quiere decir que yo también programo en un determinado tiempo cuándo me voy a pensionar, pero entonces aquí también ya tendría que combinar tanto la aseguradora, la intervención porque tiene retiro programado y lo que tengo ahorrado allí con este fondo, ¿verdad? Correcto, doctora, ha hecho usted la precisión particular y es que esa mixtura en este mismo régimen establece que quien vaya a optar por ello debe tener en cuenta que debe contratar con una aseguradora para que ese retiro programado y la renta vitalicia diferida pueda ser otorgada por el fondo como tal. Ya. También en este régimen de ahorro individual con solidaridad, al igual que en el régimen de prima media, también hay derecho a uno pensionarse tanto por invalidez como por vejez y como por muerte. Y estas modalidades de pensión también se darán en esas mismas situaciones, ¿no? O sea, si me voy a pensionar por invalidez, por vejez o por muerte, también podré hacer uso de cualquiera de esas modalidades dependiendo de lo que yo tenga acumulado en mi cuenta de ahorro individual. Es decir, podré optar por la renta vitalicia o por el retiro programado, ¿sí? En cualquiera de esos casos. Y en la pensión de invalidez, aquí en el régimen de ahorro individual, como lo establece la ley 100, se considera inválida una persona cuando por cualquier causa de origen no profesional o no provocada intencionalmente ha perdido el 50% más de su capacidad laboral. O sea, entonces la Junta determina o el ente calificador que esta persona no se puede desempeñar porque ha perdido el 50% o más de su capacidad. Entonces también se requieren de unos requisitos, además de la pérdida de este 50%, es que si esta enfermedad se produce o esta invalidez por una enfermedad, entonces se requiere que tenga, además de las 50 semanas, una fidelidad de cotización con el sistema, al igual que en el régimen de prima media, pero que lo tocamos aquí también porque estamos haciendo la distinción con el régimen de ahorro individual y no nos quede pues que hablamos de todos los temas o de todos los riesgos en el régimen de prima media y no en el de ahorro individual. Entonces se requiere la fidelidad del 20% del tiempo que esta persona inválida haya podido cotizar desde el momento en que cumplió los 20 años de edad y a la fecha en que le estructuraron la invalidez, y que si esta enfermedad es provocada por accidente,
que vuelvo y reitero, no es accidente de trabajo, no es una enfermedad profesional, sino por un accidente, entonces que no sea profesional, además de las 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores al acontecimiento, al accidente como tal, exacto, tenga también una fidelidad con el sistema del 20% de lo que él hubiese o ella cotizado desde el momento en que cumplió los 20 años hasta cuando le aconteció el accidente. Y si la persona, la persona que ha sido declarada inválida no alcanza a cumplir con los requisitos, bien porque le faltan las semanas, ¿sí? O porque, sí, bueno, sería inválido si tiene el 50, o porque la persona no alcanzó a cumplir el 50%, es decir, y no fue declarada inválida. El que calificó la novedad como tal no ha determinado el porcentaje suficiente contenido en la ley. Recuerden que a pesar de que sean dos regímenes independientes, el uno sea administrado por el Instituto de Seguros Sociales, el otro por un fondo privado, deben de cumplir unos requisitos taxativamente establecidos en la ley, y para este caso requieren, para ambos, en el tema que está manifestando la doctora Aidaluz, es bueno precisar pues, que haya una calificación previa de la Junta Regional determinando cuánto fue la pérdida. Exacto, porque si la pérdida, si no hay calificación, pues no se podrá solicitar la pensión, no se puede, no hay cómo acreditarlo. Y si la calificación así haya sido apelada, o sea, la calificación es inferior al 50%, pues no da derecho, porque es muy claro en la norma que establece que debe ser como mínimo el 50%, ¿cierto? De 50 ahí podríamos hablar, adelante. Doctora, entonces que habría lugar era a una indemnización. Exacto, entonces allí aquí habría lugar a una indemnización. Entonces no cumplo con los requisitos, o porque no tengo la calificación, o porque es inferior al 50%, o porque no tengo la semana, el tiempo de fidelidad con el sistema. Entonces en este caso yo podría acceder a una indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez en los mismos términos que establece la Ley 100 para el régimen de prima media. También aquí en el régimen de ahorro individual se da un porcentaje también para liquidar esa pensión por invalidez, y es lo mismo que en el régimen de prima media administrado por el Seguro Social, y es que me dan si mi estructuración de la invalidez está entre un 50%, o sea, no inferior al 50%, pero sí 50% hasta el 66%, pues me darán el 45% del IBL de lo que yo tengo pues allí ahorrado, y un 1.5% adicional a las primeras, o sea, las 50 semanas adicionales a las primeras 500 que yo haya cotizado, que aquí sería pues en términos de capital en el régimen de ahorro individual, pero así está señalado en la ley, a las 500 semanas, y que si es superior al 66% de ese porcentaje de pérdida de mi capacidad laboral, pues ya no me irán a incrementar un 1.5, sino un 2% a partir de las primeras 50 semanas posteriores a las 800 que yo tengo cotizadas. De todas maneras, tampoco aquí podrá ser superior el IBL al 75% del salario mínimo legal mensual vigente, y tampoco podrá ser inferior a un salario mínimo una pensión en Colombia, llámese régimen de ahorro individual o régimen de prima media. También en el régimen de ahorro individual hay derecho, hay lugar a que se reconozca también la pensión de sobrevivientes. Doctora, disculpe que la interrumpa, sería bueno, hay personas que no han cumplido los 20 años, ¿se le aplicaría el mismo? No, aquí ya sería diferente, porque si una persona tiene menos de 20 años no se le podría aplicar una fidelidad del 20%, porque digamos que haya empezado su vida productiva a los 18 años. Entonces, si esta persona es menor de 20 años, entonces ya no se le exigirá una fidelidad del 20% de semanas cotizadas, sino primero tener, eso sí es básico, la calificación que sea igual o superior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral. Y lo otro es tener 26 semanas cotizadas, lo que equivale a decir 6 meses, 26 semanas dentro del año inmediatamente pues anterior a la estructuración de la invalidez o al hecho causante del accidente. Pero si es una persona que no cumple con esa fidelidad, pero ya tiene 750 semanas, quiere decir que tiene ya casi, está próxima a adquirir el tiempo para una pensión por vejez, entonces esta persona tendrá que tener cotizadas 25 semanas en los últimos 3 años inmediatamente anteriores, entonces ya no se le exigirá la fidelidad del 20%.
Entonces, retomando la pensión de sobrevivientes, también son los mismos requisitos, los mismos beneficiarios que establece el Código Civil, los que ya habíamos mencionado, si es soltero, si es casado, quiénes son los beneficiarios. En el régimen de ahorro individual también da lugar a que si yo soy pensionado, estaba pensionado por invalidez y fallezco, entonces mis beneficiarios, de acuerdo con ese orden que establece el Código Civil, puedan ostentar o hacerse acreedores a la sustitución de la pensión, y en ese lugar pues se les liquidará en un 100% porque ellos van a entrar a disfrutar de la pensión en los mismos términos en que la estaba disfrutando el pensionado. Es decir, podríamos mencionar que no habría discusión sobre el derecho que ya está adquirido. Ya está adquirido, es decir, y no hay que discutir en porcentajes de IBL, nada de eso, porque la sustitución es sustituir, como su nombre lo dice. El mismo derecho. El mismo derecho se le va a pasar a traspasar pues al beneficiario con derecho. Y en el caso de que no sea pensionado sino un trabajador, un cotizante, pues también dará derecho a que sus beneficiarios pues ostenten esta pensión dentro de las modalidades que ya mencionamos. Y en este caso también como requisito es que cuando el cotizante o el trabajador falleció, ¿cierto? A esa fecha, mirándola en forma retroactiva, en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de la muerte, ese trabajador haya tenido las 50 semanas cotizadas. ¿Sí me hago entender? O sea, dentro de los 3 años inmediatamente anteriores, tener las 50 semanas cotizadas. Que es la fidelidad que nosotros hacemos mención al sistema como tal. La ley tiene contemplado que ese cotizante y que va a ser beneficiario de alguna de las circunstancias que tiene establecida la ley, pues tiene que tener una fidelidad como tal. Sí, eso es verdad, pues para poder hacerse merecedor pues a esa pensión de sobreviviente. Y los beneficiarios también, y se darán los mismos términos que en el régimen de prima media, es decir, que se va a dar en forma vitalicia, pues si se cumple con unos requisitos de tener los 5 años de convivencia, o se dará, y que la persona sea mayor de 30 años, el beneficiario, la esposa, o se dará temporal o transitoria, si esa beneficiaria, esa cónyuge o compañera, pues era menor de 30 años, ¿cierto? Y esa ya se le dará por 20 años, y de ahí para allá, si ella quiere algún día tener una pensión, pues tendrá que seguir cotizando hasta que se haga acreedora a su pensión por vejez. También en el régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por los fondos privados, hay lugar también a que se reconozca el auxilio funerario. Ya mencionamos en el régimen de prima media, es en los mismos términos, es decir, que aquella persona que demuestre que sufragó los gastos de entierro de ese pensionado o de ese cotizante o trabajador, podrá hacerse acreedor con base en la última, si era trabajador, al último salario pues que devengaba ese trabajador, o si era pensionado a la última mesada pensional de esa persona, ese causante, y tendrá, pues será merecedora que le reconozcan un auxilio por haber contribuido a los gastos del entierro, que en ningún caso podrá ser inferior ni a 5 salarios mínimos, ni tampoco podrá ser superior a 10 salarios mínimos legales mensuales. Es decir, existe un piso y un techo respecto a la reclamación que pueda efectuar quien haya sufragado los gastos. Estamos haciendo mención del régimen de ahorro individual, pero que es igual circunstancia que ocurre con el régimen de prima media. Doctora, y abordando profundamente este tema, pues uno encuentra de que hay derecho o no a pagar intereses moratorios en este sistema. Cualquiera podría preguntarse, porque en el régimen de prima media se hace, ¿no? Haciendo la salvedad que esos intereses son reconocidos a través de un proceso judicial, pero sería bueno, doctora, que le manifestara a nuestros televidentes eso. Sí, yo en ambos regímenes, es decir, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que estamos mencionando hoy, administrado por los fondos privados, y el régimen solidario de prima media con prestación definida administrado por el ISS, se da lugar a que en la ley 100 están establecidos unos intereses moratorios en el artículo 141, entonces se da lugar en ambos regímenes a que se reconozcan esos intereses moratorios. Como usted lo dijo, eso es en tratándose de un proceso judicial, porque si a mí el seguro, por ejemplo, se me demora 5 o 6 meses, o el fondo privado, o 1 año en reconocerme la pensión. Administrativamente, entonces él me reconocerá pues la pensión, ¿cierto? Pero me la va a dar retroactiva desde el momento en que yo adquirí los derechos, ¿cierto? La edad, el tiempo cotizado, o el capital en el régimen de ahorro individual, pero no me va a liquidar intereses moratorios. Los intereses moratorios
pensionarios solamente cuando a mí me negaron, por ejemplo, la pensión y yo sé que tengo el derecho, entonces dentro de los 5 días siguientes, inmediatamente anteriores al haberme notificado el acto administrativo, yo interpongo los recursos de la vía gubernativa. Pero supongamos que pasó el tiempo y el seguro, hablando del régimen de prima media, no me satisface porque no me da respuesta, yo puedo entrar a demandar. Si el derecho ya estaba causado, y valga la redundancia, tengo derecho a esa pensión, entonces desde el momento en que adquirí la edad, yo pido en las pretensiones de mi demanda que me liquiden retroactivamente con los intereses moratorios por todo ese tiempo que el seguro dejó o la entidad dejó de pagarme la pensión, y en el régimen de ahorro individual de igual manera. Doctora, creo que abrimos el espacio a la comunidad que tenga la oportunidad de hacer alguna llamada y que podamos de alguna manera ofrecerle alguna salida transitoria a su inquietud. Sí, de todas maneras, si aquí no nos avisan en el set que hay una llamada al aire, pues continuamos, interrumpimos, como ya lo saben la mecánica del programa, interrumpimos tan pronto nos digan que hay llamada al aire. Entonces esto ya sería, doctor Mauricio, como la finalización entre los dos regímenes, o sea, ambos tienen derecho a la pregunta que usted hizo a los incrementos, pues, y a los intereses moratorios, si yo ya tengo el derecho y se me ha demorado pues la entidad en liquidarme pero surgiría, bueno, no ostentando la calidad que tenemos de profesionales del derecho, pero en el común y corriente alguien podría preguntarse, bueno, han hecho mención del régimen de prima media, ahora del régimen de ahorro individual con solidaridad. En ese régimen primero hicieron mención de que tenían derecho a unos incrementos, ¿en este habrá lugar a incrementos? Porque cualquiera podrá preguntarse. Claro, sí, es una buena, sí, la verdad que no había caído en cuenta en eso, y es importante porque este es propio solamente del régimen de prima media, los incrementos, y no recuerdo muy bien si lo mencionamos en el conversatorio anterior, porque dijimos que era por derechos adquiridos y nos remitimos al acuerdo 049 que aprobó el decreto 758 del año 1990, que en su artículo 21 ha establecido el incremento por personas a cargo, pero esto es exclusivo del régimen de prima media, que entre otras cosas, finalizando pues el régimen de transición y aporta ya de él, creo que pues como lo mencionamos en el conversatorio anterior, ya por ejemplo en el departamento de Antioquia ya no lo estaban pues liquidando. Y que se pueden contagiar nuestros jueces de la República en esta zona, empezar a negar esas pretensiones dentro de las reclamaciones que efectúen profesionales del derecho en esta área en particular como tal. Sí, decir, además porque estos cambios como que tienden es como a desmejorar, digamos que los derechos y lo que están, pues lo que propende es casi como por ir acabando esos derechos adquiridos y empezar como una nueva etapa de pensiones, y con que no traigan pues como esas pues sí, son derechos adquiridos, pero esos beneficios que la gente de pronto pueda llegar a reclamar a futuro, ¿no? Y pues antes de finalizar el programa, nosotros queremos volver a hacer mención al desaparecimiento del señor Gustavo Patiño, y queremos pues reiterarles que están disponibles pues las líneas telefónicas que ya enseguida les diremos, por si lo llegan a ver, nos puedan colaborar, llamar a sus parientes. También pedimos pues no solamente por el señor Gustavo Patiño, a quien nos unen afectos pues especiales, sino también por todas las personas que están desaparecidas de cualquier circunstancia, porque pues es muy triste, muy lamentable que en un país donde estamos en un estado social de derecho, donde se respeta el derecho a la vida constitucionalmente, pues se tengan que dar estas situaciones, ¿no?, de desapariciones forzosas. Entonces rogamos pues porque todas las personas vuelvan al seno de su hogar, perdón. Y hoy se termina pues este espacio, ya terminamos el tema de las pensiones. En el próximo conversatorio daremos inicio al sistema de seguridad social, pero en riesgos profesionales y en accidentes, o sea, lo que se refiere a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Les recordamos que también nos pueden escribir a susderechos@yahoo.es o seguirnos en el Twitter a esta misma dirección. Doctor Mauricio, pues complacida de estar compartiendo con usted aquí el set, y bueno, y con muchas expectativas porque el programa siga ganando sintonía y sigamos creciendo cada día. Muchas gracias. Gracias, doctora Aidaluz, y nuevamente invitar a todos aquellos televidentes que nos siguen los lunes de 2 a 2:30 en nuestro canal 2 de Cali,
y asimismo quienes observan la señal en vivo e indirecto a través de www.canal2.cali.com. Quiero hacer aquí una puntualización, y es que este programa, el de hoy, se va a retransmitir a partir de mañana y hasta el sábado de 11 a 11 y media de la mañana y el domingo a las 10 de la noche. Muchas gracias por escucharnos y por preferir este programa. Gracias. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.